Señor, tu palabra. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra Jesús porque había dicho: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús les respondió: no murmuren, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. En la primera lectura hemos escuchado cómo Elías, uno de los grandes profetas de Israel, atraviesa circunstancias bastante difíciles. El reino de David se había dividido, el pueblo decepcionado y confundido vuelve la espalda a Dios y busca consuelo en los Baales, es decir, en los dioses falsos que adoraban los paganos. Elías es el profeta que Dios ha enviado para avivar la fe de su pueblo, pero la palabra del profeta se estrella contra las intrigas y la maldad de Jezabel. Jezabel era una reina malvada que contradecía en todo a Yahvé Dios y masacraba a sus profetas, arrastrando a todo el pueblo a la idolatría y a llevar una vida sin Dios. Jezabel consigue la orden para desterrar al profeta Elías. El profeta entonces huye al desierto. Fugitivo, solo, desesperado y en plena crisis, Elías invoca a Dios y pide como única solución para su vida la muerte. Basta ya, Señor, quítame la vida, pues no valgo más que mis padres. Es en el desierto de la soledad, en el desierto de la desolación, donde más fuerte se puede escuchar la voz de Dios y cuando más patente se hace su presencia. Entonces dice la primera lectura que un ángel del Señor despierta al profeta y le invita a comer y a beber, porque el camino es superior a sus fuerzas. Elías entonces recupera las fuerzas con aquel alimento, pan y agua, pero sobre todo vuelve a recuperar el ánimo al recibir el consuelo de parte de Dios.
40 días y 40 noches caminó por el desierto hasta llegar al monte Horeb, que es el monte de Dios. El mensaje, queridos hermanos y hermanas, entonces, para todos es claro. Nadie puede recorrer el camino de la fe sin Dios. Nadie. Por esto mismo, Dios se hace pan. Pan que nos alimenta por medio de su palabra y de su presencia eucarística. Jesús es el pan vivo que ha bajado del cielo. Es más que el maná del desierto. Es más que el pan que alimentó a Elías. Jesús, el pan de vida, es mucho más, porque Él lo es todo, absolutamente todo. Todos sabemos que nadie puede sobrevivir sin comer ni beber. Quizás alguien pueda aguantar un par de días, sobre todo solo con agua, sin agua. Pero luego la persona se comienza a debilitar hasta que muere. El alimento y el agua son una necesidad vital para todo ser humano. Pues esto precisamente ha de ser Jesús para todos nosotros. Verdadera comida, verdadera bebida. Si el alimento y la bebida son vitales para sostener la vida física de una persona, tenemos que comprender que más importante aún es mantenernos alimentados espiritualmente por medio de Jesús, si queremos tener vida eterna, si queremos tener fuerzas para recorrer el camino que nos hace falta hasta un día llegar al cielo. Entonces necesitamos alimentar nuestro espíritu con su palabra, con su presencia, con su fuerza, con su luz y con su amor. Nadie puede avanzar por esta vida sin la ayuda de Dios. Nadie, absolutamente nadie. Cuando decidimos, porque esa es una decisión personal, cuando decidimos darle la espalda a Dios, vivir sin Dios, comenzamos a morir espiritualmente. Cuando dejamos de alimentar nuestra alma con el pan de vida que es Jesús, nos vamos debilitando. Nuestra fe se va enfermando, nos volvemos presa fácil del enemigo y nos vamos quedando tirados en el camino. Para nosotros nada debería de ser más importante que escuchar el mensaje de Jesús y ponerlo en práctica. Sus palabras son palabras de vida eterna, palabras que alimentan y fortalecen el alma, palabras vivas y eficaces que nos enseñan y nos motivan a vivir de una nueva manera, de un modo diferente, de un modo nuevo. Palabras que corrigen y enderezan nuestra conducta, así como el ser humano recobra las fuerzas alimentándose, así el creyente recupera el ánimo por toda palabra que procede de la boca de Dios. Es un verdadero privilegio que nosotros podamos alimentarnos del pan de la palabra que ha bajado del cielo. Es un don de Dios, un regalo inmerecido que todos nosotros hayamos sido invitados a este banquete para ser alimentados con las palabras que brotan de la boca misma de Dios. Pensemos, por ejemplo, en tantos hermanos nuestros, cristianos del mundo entero, que padecen y sufren la persecución por causa de su fe y que ni siquiera pueden tener en sus manos una Biblia. No pueden congregarse en un templo como lo estamos haciendo nosotros. No pueden orar, no pueden cantar ni alabar a Dios, no pueden llevar en su pecho un crucifijo. Y sin embargo, ellos conservan su fe, porque sin duda los ángeles les confortan como confortaron aquel día a Elías. Nosotros, en cambio, hemos sido
bendecidos abundantemente. Vivimos nuestra fe en circunstancias al menos bastante favorables. Lo menos que podemos hacer es estar muy agradecidos con Dios. Jesús es la palabra hecha carne. Todo el que escucha sus palabras, escucha a Dios. Todo aquel que lo contempla en la hostia consagrada, ¿a quién contempla? Contempla a Dios mismo. Jesús nos ha venido a revelar la voluntad del Padre Celestial, y Él es el único que puede hacerlo, porque es el único que ha visto y que conoce a Dios. Él procede del Padre, ha sido enviado por el Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Su voluntad es que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, y que vivamos en la luz y que vivamos en la verdad. Así como nos aconseja San Pablo en su carta a los Efesios que hemos escuchado, dice San Pablo: no entristezcan al Espíritu Santo, destierren de ustedes la aspereza, la ira, la indignación, los insultos, la maledicencia y toda clase de maldad. Sean buenos, sean comprensivos y perdónense los unos a los otros, como Dios, por medio de Cristo, los ha perdonado. Esta es la voluntad de Dios que nos ha sido revelada por medio de su Hijo Jesús, que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos como Él nos perdona, y que desterremos de nuestros corazones todo indicio de maldad, porque toda acción pecaminosa entristece al Espíritu Santo que mora en nosotros. Debemos aspirar a la perfección del amor para ser dignos imitadores de Cristo. No es fácil vivir en familia. No es fácil vivir en comunidad. Todos somos distintos, todos pensamos distintos, y a veces no es tan fácil amarnos, no es fácil perdonarnos, pero tenemos que esforzarnos por hacer el bien, hacer nuestro mejor esfuerzo cada día por agradar al Señor, siendo como Jesús, buenos, compasivos, pero también valientes y determinados en nuestra misión de construir el reino de Dios. Tenemos que volver al principio de amar a Dios, amarnos unos a otros y amar la vida como un regalo invaluable. La vida de cada uno de nosotros es un regalo de Dios invaluable. ¿Cómo duele ver esta semana a tanto joven gritando frente a la casa presidencial consignas en favor de la muerte, en favor del aborto y de la deshumanización? Sin lugar a dudas, esa es la consecuencia de una sociedad sin Dios, de una sociedad que le ha dado la espalda a Dios. Y cuando le hemos dado la espalda al Dios de la vida, nos hacemos cómplices de la muerte, de todo lo que engendra muerte. Una sociedad que se vuelve contra sí misma, una sociedad que se olvidó ya de su Creador y olvidó la norma del amor para con el prójimo. Sin embargo, tengo que decirlo, desde tiempos antiguos, todos los Jezabeles y los Baales que se han levantado contra Dios sucumbieron, han caído, han terminado muy mal. Y no es una amenaza para estas personas, no. El tiempo y la historia lo demuestran. Nadie, pero absolutamente nadie que se levante contra Dios prevalece. En cambio, el Señor nuestro, Dios, vive y reina con poder. Lo que ven nuestros ojos es temporal y pasará,
Solo hay uno que jamás pasará, y es Dios. Es el Señor. Su palabra es eterna. Aunque el mundo entero le dé la espalda a Dios, nosotros debemos de permanecer firmes y valientes en nuestra fe. Y esta firmeza y esta valentía solo la vamos a encontrar, ¿a dónde? En Cristo. Solo la hallaremos en Cristo Jesús. Por eso venimos a misa, para alimentarnos y recuperar el ánimo, para fortalecernos, para animarnos, para vitalizar nuestra alma y nuestra fe. Por eso toda Eucaristía debe de ser una fiesta, donde todos nos regocijamos y todos nos animamos unos a otros. Debe de ser un encuentro fraternal de hermanos, de amigos y de vecinos. La Eucaristía no es un momento para regañar, para pelear, para tirar indirectas, sino que debe de ser un momento esperado por toda la familia, un momento esperado por toda la comunidad para venir a alimentarse como hijos e hijas de un mismo Padre. Todos venimos a misa a alimentarnos con el pan de la palabra, con el pan de la Eucaristía, y Jesús mismo es quien nos alimentará. Él es el pan de vida, que puede saciar nuestras hambres. Él puede saciar nuestra hambre de felicidad, nuestra hambre de amor, de ser amados, nuestra hambre de paz, de alegría, hambre de compañía, hambre de consuelo, hambre de Dios. Yo soy el pan de vida, nos dice hoy con fuerza y solemnidad el Señor Jesús. Pan que satisface lo que ningún otro pan puede satisfacer. Pan que da vida, vida verdadera, vida en abundancia, vida eterna. Pan que nos ayudará a seguir viviendo, a seguir luchando, a seguir caminando, a seguir creyendo y a seguir venciendo. Como dice un canto por ahí, no podemos caminar con hambre bajo el sol. Es indispensable la palabra de Dios y el pan, pan que con la fuerza del Espíritu de la palabra se convierte en el cuerpo de Cristo, alimento de vida eterna. En la liturgia eucarística hay una mesa preparada para nosotros, la mesa de la palabra de Dios y la mesa del cuerpo y de la sangre del Señor. Jesús mismo es nuestro alimento y nuestra fortaleza. Jesús palabra, Jesús Eucaristía, Jesús pan de vida. Así que ánimo, hermanos, no desfallezcamos, no nos desanimemos, acerquémonos confiados al Señor, miremos a Jesús, el pan de vida, y alimentemos nuestra fe, agradecidos, y vayamos a compartir este pan de la palabra y pan de la vida con todos nuestros hermanos. Demos testimonio de su bondad y de su amor, siendo buenos, siendo generosos con los más necesitados, y honremos a Jesús, el pan vida, al pan de vida, siendo dignos imitadores suyos. Que esta semana seas en tu hogar, en tu trabajo, en tu lugar de estudio, en donde sea que estés, pueda ser pan de vida para tus hermanos. Alabado sea Jesucristo.